Bien, vamos a empezar con una clase referente a la novela el día de hoy. Quiero ofrecerles este material sencillo que nos va a mover a tener una identificación importante hacia lo que es la novela y pues adentrarnos al gusto de este género literario. Vamos a ver entonces aquí lo que nos refiere a este contenido, un cuadro donde nos habla de que las características de la novela pues es que es un texto narrativo, es más extenso que el cuento y pues presenta una variedad de personajes, también nos hace una descripción de los mismos y también del ambiente. También se divide esta novela en capítulos y pues cada uno tiene un sentido propio, el de los capítulos de la novela. Vemos que tiene cierta acción, ¿sí? Y nos refiere a ciertos elementos, la acción, el tiempo, los personajes, los tipos, el espacio que ocupa la narración. Por ejemplo, en la acción podemos ver cierta estructura de la novela, nos habla de un planteamiento de la misma, donde se va a establecer qué problemática se dará o qué historia se dará en la misma, y también hay otra parte que es el nudo o desarrollo de la acción, donde se ve el problema principal, y ya después hay un desenlace donde ese nudo pues se resuelve, esa situación problemática, clímax de la historia se resuelve en el desenlace. Vemos que en cuanto al tiempo pues se puede ubicar independientemente de lo cronológico, a veces sigue un orden, a veces se regresa, en fin, depende del tipo de novela. En cuanto al espacio, pues es el lugar donde se da la acción, donde se da la historia, y pueden ser distintos espacios. En cuanto a los personajes, pueden ser reales o ficticios. También podemos encontrar que hay personajes que pueden ser principales, secundarios. Por ejemplo, pues los principales son los que tienen una relación estrecha de historia, son importantes. Los secundarios pues no aportan nada fundamental a lo que es la historia, y también se da lo que es el narrador. El narrador forma parte también en cierto sentido del personaje porque va contando la historia. Hay ciertos tipos de novelas de aventuras, policíacas, etc. Enseguida vamos a ver algunos tipos de novela. Aquí encontramos, por ejemplo, la novela bucólica, que es la que tiene que ver con historia pastoril, que es aquella que se narra con sencillez, una inspiración casta, y se describe el ambiente de una manera idealizante también hacia los personajes. Un ejemplo claro es el de Longo, un autor del siglo III después de Cristo, que escribió Daphnis y Cloe. Otro tipo de novela, enseguida vamos a ver la bizantina, que se dio en el periodo alejandrino y caracteriza a la literatura griega, donde se da una acumulación inverosímil de aventuras y episodios, viajes, naufragios, hallazgos, desapariciones, en fin. Por ejemplo, Cervantes cultivó este género en su trabajo de Pérsiles y Segismunda. Otro tipo de novela la encontramos en la picaresca, donde se refiere a algo que tiene que ver con la vida pintoresca de los truhanes, los zampones, los tahures, los vagabundos, en una palabra, los pícaros. Estas novelas abundan en España en los siglos XVI y XVII, y ahí pues en este tipo de novelas pues el pícaro narra su historia, es como una autobiografía, se ve cierta sátira. Aquí encontramos un ejemplo en el Lazarillo de Tormes y también la vida de Buscón, ¿sí?, de Quevedo. Bien, otro tipo de novela es la histórica, donde es un relato novelesco que habla de una cierta sucesión de episodios de tipo histórico, es algo característico de la época romántica y nos habla de esa historia con ciertos argumentos relacionados con la vida real y que se van sucediendo en esa época que escribe. Un ejemplo claro es el de Quo Vadis, de Enrique Sienkiewicz.
siguiente tipo de novela que quisiéramos compartir es la policíaca, que es un relato que narra la historia de un crimen en el que pues se da una situación en el que no se conoce quién ocasionó ese crimen, quién es el autor, y se busca a través de un proceso racional buscar quién es ese autor, y se va indagando, se va observando y hasta lograr descubrir al culpable o culpables. Un ejemplo son las aventuras de Sherlock Holmes de Conan Doyle. Otro tipo de novela es la novela actual, y bueno, con esto voy a concluir, porque es algo que en la época moderna se nos da una situación complicada en el mundo, y la novela actual es un reflejo de lo que vivimos. En ella el estilo de esta novela nos hace ver que hay una crisis de todo orden. Ya no hay tanta jovialidad, no hay tanta cuestión a lo agradable, eso se ve como algo anticuado, y pues en este caso las novelas actuales son más tendientes a lo problemático, a lo caótico, y se busca en ellas la sinceridad absoluta. Se parte de que el hecho así de cada vida tiene en el hombre su verdad individual. Un ejemplo de ello es la muerte de Artemio Cruz, del mexicano Carlos Fuentes. Bueno, hay otros tipos de novela que pudiéramos considerar que tienen que ver con la cuestión psicológica, las costumbres, etcétera, pero quise compartir con ustedes estos géneros, estos tipos de novela que son tan interesantes.